muchísimo su presencia, su puntualidad. Vamos a iniciar nuestra reunión, la primera, ¿ya? Debido al feriado anterior, la primera sesión de literatura. Así que vamos a ingresar primero a trabajar la semana número 1, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla. Espero que todos tengan sus materiales, ¿sí? Muy bien. Listo. Muy bien. A ver, por favor, me dicen si pueden ver ustedes el PPT. ¿Se puede ver el Sí se PPT? ve, profesor. Buenos días. Se ve, profesor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Recuerden, por favor, si tuvieran alguna pregunta, ¿sí? Alguna duda, pueden ustedes formular sus inquietudes a través del chat, ¿sí? También pueden, en tal caso, también pueden activar el micrófono, ¿sí? Para plantear sus dudas, ¿sí? Pero siempre, obviamente, ¿no? Levantando la mano para que ustedes puedan plantear sus inquietudes, ¿sí? Ujú. Muy bien, entonces vamos a comenzar. A ver, lo primero que vamos a abordar nosotros, ¿ya? Antes de ingresar a la historia literaria, es ver algunos conceptos que son fundamentales en el proceso, ¿no? En el desarrollo, en el estudio. Entonces, nos vamos a acercar, en primer lugar, a trabajar primero los géneros literarios y luego las figuras literarias. Vamos a recordar algunos conceptos. Sobre todo, aquí es muy importante que si ustedes tienen alguna duda, por favor, pregunten, porque muchos de estos conceptos ustedes los conocen, ¿sí? Pero por ahí siempre hay algún vacío, algún olvido, ¿no? Así que hay que preguntar. Y luego ya empezamos con nuestro recorrido y abordaremos la literatura griega con la Ilíada en un primer momento, ¿no? Ya la siguiente semana, bueno, el sábado, porque el sábado es la recuperación, ustedes trabajarán la Odisea, ¿no? Y la tragedia griega. Muy bien. Vamos entonces a trabajar. Ujú. Bien, primero los conceptos básicos. Y el primero que vamos a trabajar son los géneros literarios, ¿ya? Para esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿m?, cuál es el objetivo de los géneros literarios, es decir, para qué se han constituido estos conceptos. Muy bien. Aquí la palabra clave es sistematizar, ¿sí? Claro, los géneros literarios son conceptos que permiten agrupar las obras literarias según características en común. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque con esa clasificación se permite el estudio y el análisis de las obras literarias, ¿no? Hace poco más de 2500 años, ¿sí? Los griegos establecieron lo que hoy conocemos como los tres géneros literarios, ¿sí? El épico, el dramático y el lírico. Y es que los griegos fueron eh, eh, los primeros en reflexionar en torno a la literatura, ¿no? Es decir, en torno a lo que constituye la naturaleza, la forma literaria, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, hablamos de tres géneros tradicionales, ¿no? El épico, el dramático y el lírico, ¿sí? Algunos de ustedes, sin duda, se estará preguntando, ¿y qué pasó con el género narrativo, ¿no? Para empezar, hay que tener en cuenta que estos tres géneros que estamos mencionando, el épico, el dramático y el lírico, son los instituidos desde la antigüedad, ¿sí? Así que abarcan todo el periodo clásico y demás. En el caso de, por ejemplo, el género narrativo, y algunos inclusive hablan de el ensayo como un género literario más, eh, esa clasificación, ¿sí? Se origina a partir de la particularidad de la literatura moderna, una literatura que se va a constituir con un espíritu anticlasicista, antitradicional, ¿no? Entonces, de ahí que la creación literaria empiece a discurrir por formas no establecidas antes, ¿no? Entonces empiezan a surgir productos como el ensayo, por ejemplo, productos como la novela, ¿sí? Que ya disienten en algunos aspectos a la clasificación tradicional.
¿no? Sin embargo, esa clasificación no deja de ser pertinente a pesar de estas observaciones, ¿no? Entonces, por eso es que en la PRE, en San Marcos, hablamos nosotros solo de 3 géneros, no introducimos otro más. Y el carácter narrativo va a ser precisamente la esencia, una de las características que va a distinguir el género épico, ¿sí? Precisamente eso es lo que vamos a ver en un segundo, ¿sí? Muy bien, entonces, de ahí que trabajemos, repito, estos 3 géneros. Bien, vamos a hablar entonces de el género épico, el lírico y el dramático. Empecemos de los más antiguos, el épico y el lírico, ¿sí? Estos dos conceptos tratan de reunir al conjunto de obras a partir de sus características en común. Y como ustedes van a ver, esta clasificación es excluyente, es decir, los rasgos del épico, ¿sí? Se van a distinguir de lo lírico, casi van a ser como opuestos. Y para distinguirlos, vamos a tomar como referencia un punto, el autor. O si quieren, llamémosle narrador o voz, ¿no? Que enuncia, etc. Desde ese punto de vista, ¿ya? Vamos a clasificar las obras como épica porque abordan, describen, relatan el mundo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? El mundo exterior al autor o al narrador, ¿sí? Entonces ahí se incluyen, por ejemplo, obras como La Ilíada, que vamos a ver, obras como novelas, ¿no? Como El mundo de Sancho y Ajeno, por ejemplo, donde la realidad que se describe es la externa al autor o al narrador, ¿no? En ese sentido, se abordan hechos, se describen, y en ese sentido, lo narrativo va a constituir principalmente el género épico, porque consiste en relatar o describir ese mundo exterior. ¿Sí? Pensemos en la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí a Homero y Homero nos cuenta los hechos, ¿sí? De ese pasado. En cambio, el género lírico, ¿ya? Se va a distinguir porque su interés es el de expresar el mundo interior. De ahí el carácter subjetivo que presenta el género lírico. Y el mejor ejemplo son pues la poesía, ¿no? El género lírico va a explorar las emociones, los sentimientos, la imaginación, la fantasía, ¿sí? El inconsciente que forma parte del sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan un poema, el de Vallejo, ¿no? El que ustedes sin duda conocen, Los Heraldos Negros, ¿no? Cuando Vallejo empieza diciendo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, etcétera, etcétera. Vallejo lo que ahí está planteando o está expresando es, o intentando expresar en realidad, es una emoción, ¿no? Es el sentimiento, mejor dicho, de dolor que él trata de mostrar, que trata de expresar, que trata de representar. Entonces, hay ahí un interés por explorar el mundo subjetivo, el mundo interior. Entonces, ese es el punto que va a distinguir el género épico y el género lírico. El épico, toda obra que explore el mundo exterior al autor, y lo lírico, todo aquello que explore el mundo interior, ¿sí? Del autor. Eh, Ahora, mucho cuidado con confundir algunos aspectos formales, ¿ya? Por ejemplo, decir que el género lírico, o mejor dicho, que la poesía, el poema, es un ejemplo de género lírico, ¿ya? Eso no es tan exacto porque el poema es una forma en la que se puede expresar, ya sea, por ejemplo, una historia o ya sea, por ejemplo, el mundo interior, ¿sí? Entonces, no toda obra que esté escrita en verso va a ser lírica, ¿sí? Por ejemplo, la Ilíada es un poema, como lo vamos a ver, pero no pertenece a la lírica, porque en esos versos se narran sucesos, ¿sí? Entonces pertenece a lo épico. Del mismo modo, la prosa. La prosa, una obra escrita en prosa, no necesariamente va a ser épica. Puede perfectamente también este,
pertenecer al género lírico, ¿no? Los famosos poemas en prosa, por ejemplo, ¿sí? Que son también parte de la literatura, ¿sí? Entonces, ese es el punto de distinción entre lo épico y lo lírico. Bien, vamos ahora al género dramático. A ver, ¿qué es lo que sucede con el género dramático? Uno de los géneros más jóvenes, digamos, en comparación a los otros dos. Aquí la palabra clave en el género dramático es representa. Toda obra dramática busca representar las acciones, es decir, busca representar la historia, ¿sí? Aquí la palabra, repito, clave es representar. ¿Por qué? La palabra representar, fíjense, habla de mostrar, presentar, exhibir, y el prefijo re que indica volver a. Toda obra dramática lo que busca es recrear hechos ya acontecidos, es decir, actualizarlos, mostrarlos nuevamente. Ese es el objetivo de una obra dramática, ¿sí? Y se va a sostener esa representación sobre la base de las acciones y el diálogo de los personajes. Las acciones y el diálogo de los personajes. Por ejemplo, si ustedes fueran a ver una obra teatral, por ejemplo, ¿no? Van a contemplar sobre el escenario a los actores que encarnan los personajes y que mediante sus acciones y el diálogo que sostienen van a ir mostrando el desarrollo de la historia, ¿ya? Comparemos ese detalle con lo épico. Por ejemplo, en lo épico, ¿cómo conocemos nosotros la historia? La conocemos a través de lo que el narrador nos cuenta, ¿sí? Hay un narrador que nos va relatando los hechos. Él es el encargado de mostrarnos toda la historia. En cambio, si ustedes van, repito, a ver una obra teatral, no van a encontrar sobre el escenario a un narrador que les vaya contando los hechos. No van a encontrar los hechos encarnados y recreados por los actores, por el diálogo y las acciones. Entonces, el género dramático busca, repito, representar esa realidad. Ahora, eso nos lleva a contemplar dos rasgos, o un rasgo, mejor dicho, que es muy importante también para distinguir el género dramático, que es el diálogo. El desarrollo de la historia a través del diálogo de los personajes. Es decir, cuando lo que se está presentando, ¿sí?, se va a mostrar o se va a expresar y exponer a través de la conversación, el diálogo que sostienen los personajes. No hay un narrador, sino es el diálogo, repito, el que lleva esta misión. Este último punto es importante de considerar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de Crimen y Castigo, ¿no? De Dostoyevsky, una obra que seguramente muchos conocen. Esa obra pertenece al género épico, es una novela, nos narra todos los acontecimientos, ¿no?, anteriores, durante y después del asesinato. Ya, muy bien. Pero también vamos a decir en ese momento que esta obra tiene un carácter dramático. Tiene un carácter dramático. No pertenece al género dramático, pero tiene un carácter, un rasgo de lo dramático. ¿Y cuál es? El diálogo, ¿sí? La novela, esa novela es una narración, por supuesto, pero abundan los diálogos. Y los diálogos entre los personajes son los que van a sostener y desarrollar la historia, ¿no? El narrador un poco que permanece al margen, ¿sí? Entonces, vale esto para tener en cuenta que si bien las obras se pueden encajonar en estos tres géneros, no dejan de presentar pequeños esbozos de lo dramático, de lo lírico, de lo épico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Crimen y Castigo, ¿no? Obra es una novela, pertenece al género épico, pero tiene un rasgo dramático, ¿no? Por ejemplo, otra novela podríamos mencionar Las cuitas del joven Werther, ¿no?, de Goethe. Ahí es una obra narrativa, es una obra épica, ¿sí? Nos va contando una historia, ¿no? Todas las complicaciones que atraviesa el personaje,
pero también tiene una dimensión lírica, porque la obra va explorando las emociones del personaje, ¿no? Se van expresando y se van mostrando se va mostrando ese mundo interior del narrador en este caso, ¿no? Porque el personaje es quien nos va contando la historia. Entonces, tiene un carácter, un cierto tono lírico, ¿no? Entonces, así, ¿no? Las obras siempre van a presentar esos pequeños esbozos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué el género dramático presenta este doble carácter, subjetivo y objetivo? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Como no hay un narrador en la obra dramática, como no hay un narrador, los hechos de la realidad, ¿ya? Objetiva, valga la redundancia, se muestran directamente al espectador o al lector en tal caso, ¿no? Se muestran directamente, ¿sí? Ahora, sin embargo, las emociones de los personajes, ¿no? Como no hay un narrador, también se muestran directamente al espectador. No es como lo que sucede en el género épico. ¿Qué sucede ahí? Tenemos un narrador. El narrador nos va contando las acciones de los personajes. Sí, también nos va contando lo que los personajes sienten, lo que los personajes piensan, los conflictos interiores del personaje. El narrador en el género épico lo va contando. Eso objetiviza, ¿sí? El mundo interior, la subjetividad. Entonces, todo se vuelve una referencia a un mundo exterior. En cambio, en el género dramático, como no hay un narrador, las emociones de los personajes se muestran directamente al auditorio, ¿sí? Y eso es lo que distingue esa faceta subjetiva precisamente del género dramático, ¿no? Por eso distinguimos, ¿no? Como objetivo y subjetivo el género dramático, ¿no? Objetivo por la realidad exterior que expresa y subjetivo porque también se muestra directamente el mundo interior de los personajes, ¿sí? Las emociones, los sentimientos se muestran directamente. Muy bien. Dicho esto, terminamos entonces con lo que concierne a los géneros y nos vamos ahora a ver rápidamente las figuras literarias, ¿sí? Eh, a ver, muy bien ahí. Ujú. Muy bien, sí, si no hay ninguna pregunta, muy bien. Ahí continuamos entonces, vamos con las figuras literarias. Bien, aquí vamos a trabajar nosotros 6 figuras literarias, hay muchas más, pero vamos a empezar mencionando de manera muy puntual para comprender por qué son importantes las figuras literarias, ¿ya? Hay que comprender que las figuras literarias son los instrumentos con los que el escritor compone sus obras, ¿eh? Para explicarme una analogía, piensen ustedes en un escultor, por ejemplo, ¿no? El escultor toma una piedra rústica y la transforma en una estatua, por ejemplo, ¿no? Pero para llegar a ese punto tuvo que trabajar con instrumentos, ¿no? Tomó el cincel, el martillo, ¿no? Algo para pulir y etcétera, etcétera. Lo mismo un pintor, ¿no? El pintor, de igual manera, para crear su obra necesita instrumentos, ¿no? Ya muy bien. En el caso del escritor, sus instrumentos son las figuras literarias. El escritor toma el lenguaje cotidiano y mediante la metáfora, la anáfora, la hipérbole, el hipérbato y demás figuras, cincela las expresiones para dibujar imágenes, para expresar formas nuevas, originales, ¿no? Esa es la importancia de las figuras literarias y por eso hay que estudiarlas, porque son la esencia del lenguaje literario, ¿sí? Y vamos a empezar con la figura más importante de todas, la mamá de todas las figuras literarias, que es la metáfora, ¿no? Que es la que está en la base de todo el lenguaje figurativo de la literatura. Hay una idea central para distinguir la metáfora, que es sustituir. Que la metáfora es un proceso de sustitución, ojo, del sentido de la palabra, del significado de la palabra. Hay un desplazamiento en el significado de la palabra.
cuando hablamos de sustitución no nos estamos refiriendo a la presencia o no del término en la expresión, sino nos estamos refiriendo a la variación del significado, a la sustitución del significado de la palabra. ¿Eh? Por ejemplo, veamos este primer caso de metáfora. A es B. Nuestras vidas, dice el ejemplo, son los ríos. Se dan cuenta que las dos palabras que van a ingresar en relación metafórica están presentes en la expresión, porque la sustitución no se produce a un nivel de lo expresado, sino a un nivel del contenido, es decir, del significado. Entonces, y aquí hay una relación de identidad planteada por el verbo ser. Nuestras vidas son los ríos. ¿Sí? ¿Qué son los ríos? En esencia, el concepto denotativo de río se refiere a esta masa de agua que fluye por un cauce. Ese es un río, ¿no? Pero cuando se plantea esta asociación de identidad entre vida y río, nuestras vidas son ríos, el significado de vida, que refiere a la existencia, sustituye el sentido de río en tanto masa de agua. Y entonces se impone un significado nuevo, la idea de la existencia como un fluir, ¿sí? Como un devenir, como un transcurrir. Y entonces río ya no es, repito, la masa de agua, sino habla de nuestro devenir, de nuestra existencia como un fluir, ¿sí? En el tiempo. Entonces cambió el significado, se sustituyó el significado. Ahí estamos ante una metáfora, ¿no? Entonces, esta fórmula A es B es una de las bases con las cuales se construye la metáfora, ¿no? El efecto metafórico, ¿no? Otra forma es la sustitución total, podríamos llamarla así, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente se sustituye el significado, que es lo básico en la metáfora, sino inclusive las palabras dentro de la expresión, ¿no? Por ejemplo, acá se dice, la noche ha prendido sus claros diamantes, ¿no? Ha prendido, es decir, ha encendido sus claros diamantes. Literalmente eso es imposible, ¿no? Los diamantes no están colgados en el cielo. Entonces, en una lectura connotativa, es decir, figurativa, entendemos aquí que diamantes está sustituyendo a estrellas, ¿sí? Entonces, la noche ha encendido las estrellas, dice, ¿no? Es decir, es una noche estrellada, ¿sí? Hay una metáfora. Pero ojo, la metáfora está en el nivel de significado. Ya no nos quedemos con que simplemente reemplazó la palabra. No, ¿sí? Porque entonces no estaríamos captando el sentido real de la metáfora. Claro, y por eso algunos dicen, ¿no? ¿Y por qué entonces no dicen que la noche tiene estrellas? ¿Por qué tienen que decir que la noche ha prendido sus claros diamantes, ¿no? No, lo que pasa es que la sustitución se está produciendo en el significado. Entonces, diamante, ¿sí? Que tiene un sentido relacionado con el lujo, la riqueza, la belleza, el brillo, etcétera, el esplendor, va a sustituir el sentido de estrella, ¿sí? Como este astro luminoso en el cielo. Y entonces, cuando alguien dice que la noche ha prendido sus claros diamantes, no está diciendo han salido las estrellas simplemente, sino está refiriendo que la noche se ha engalanado, ¿no? Ha prendido, es como la persona que va a salir, ¿no? De fiesta y ¿no? Se pone sus mejores prendas, ¿no? Y entre ellas también las joyas. Entonces, la noche ha prendido sus claros diamantes, ¿no? Es decir, la noche se ha engalanado, está de fiesta, ¿no? Luminosa, etcétera. Entonces, eso no se puede expresar, esa idea no se puede expresar si simplemente decimos, la noche tiene estrellas, ¿no? Entonces, hay significados que las figuras literarias pueden expresar, pero lo hacen precisamente a partir de estas, en este caso de la metáfora, ¿no? De esta sustitución, ¿ya? Entonces, hay que tener muy en cuenta esa idea de que la metáfora es una sustitución a nivel del significado, ¿sí? A nivel del significado. Muy bien, vamos con las siguientes figuras. La anáfora es muy concreta. Es una figura que consiste en la repetición de una o más palabras al inicio de los versos. De una o más palabras, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Dos versos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada.
claramente la palabra temprano, temprano, es la que se está repitiendo al inicio del verso. Puede ser al inicio de las oraciones, en la prosa, también podemos contarlo como metáfora, pero tiene que ser la repetición de una palabra. Y ojo, cuando hablamos de palabra, hablamos de todas. Una preposición, por ejemplo, que un verso empiece con la preposición a, ¿no? Algo así como, este, a, a volver, esta noche, a regresar, de un largo viaje. Entonces, los versos empiezan con a, basta que empiece con una palabra, si sea esta preposición, estamos ante una anáfora, ¿sí? Estamos ante una anáfora. Profesor, la anáfora tiene que repetir una palabra de modo inmediato, es decir, en el siguiente verso tiene que estar la palabra repetida o puede haber un verso intermedio y se considera anáfora. Sí, se considera anáfora, ¿no? Porque la anáfora es una figura de sonido, es como la rima. La rima para que se produzca no necesariamente tienen que estar los dos versos juntos, ¿no? Puede haber uno intercalado. Entonces, lo mismo sucede con la anáfora, ¿ya? Muy bien, el epíteto, la siguiente figura. El epíteto es una expresión que caracteriza, que expresa una característica o cualidad del sustantivo. ¿Cómo es esto? La idea es muy concreta. Todo epíteto apunta a destacar un rasgo que distingue al personaje. Por ejemplo, Odiseo, el personaje de la Ilíada y la Odisea. Odiseo se distingue de todos los demás personajes porque él es astuto, él es inteligente, él representa esa sabiduría. Pero no es el único, ¿no? También tenemos a Atenea. Sin embargo, esa astucia de Odiseo es, repito, lo que lo va a caracterizar. Entonces el epíteto va a apuntar precisamente a expresar ese rasgo que caracteriza al personaje. Entonces, por eso dice el astuto Odiseo. Un epíteto no va a ser el, el valiente Odiseo. Bueno, valientes son, digamos, un rasgo común dentro de los personajes de la Odisea, ¿no? Pero lo que sí se va a destacar siempre es ese rasgo particular distintivo del personaje, ¿no? Como cuando dicen, por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? La idea de la agilidad, de la habilidad de Aquiles está marcado precisamente en esa expresión, porque Aquiles era el guerrero más hábil de todos los griegos, no era el semidios al final. Ahora, otra forma de epíteto es como el que vemos acá, el encendido fuego, ¿no? Donde encendido está señalando un rasgo que es un rasgo intrínseco a fuego, ¿no? Todo fuego es encendido, así como expresiones como la verde hierba, el frío hielo, ¿no? La noche oscura, ¿no? Que vienen a ser epítetos, ¿no? Ahora, ahí algunos suelen decir, el epíteto es una redundancia. Ya, en el caso de la literatura, el epíteto no es una redundancia. Tiene un objetivo, que es enfatizar un aspecto para resaltarlo precisamente, ¿sí? Porque no se olviden que hay una carga subjetiva muy enorme, sobre todo en la lírica. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿no? Qué diferente es que alguien diga la blanca nieve o diga la fría nieve. Ambos son rasgos distintivos de nieve, pero en uno se enfatiza la blancura, ¿no? Y en el otro se enfatiza la frialdad, ¿no? Entonces, son dos percepciones distintas de un mismo objeto, que el epíteto está destacando precisamente a través de esa expresión, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí entonces hemos visto tres de las figuras literarias. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda. Recuerden, pueden escribir a través del chat sus inquietudes. Muy bien. Vamos con el hipérbato y la hipérbole. La idea es muy concreta aquí. En el hipérbato, ¿ya? Lo que vamos a identificar ahí es la alteración del orden lógico y habitual de la oración, ¿ya? Esta es una cuestión muy técnica y muy concreta. La oración, como ustedes saben, tiene un orden, no es normativo, pero sí es un orden, digamos, común. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Cuando
veamos nosotros que un elemento se ha movido de ese orden y se ha ubicado, por ejemplo, adelante, como es el caso de los complementos, que es lo más común, hablamos de hiperbato. Puede ser que el sujeto se vaya atrás, que el verbo vaya adelante del sujeto, hiperbato. Basta que se altere este orden, hiperbato. Entonces, cuando ustedes estén en el examen, ¿qué es lo que tienen que hacer para ver si estamos ante un hiperbatón? Pues analizar la expresión, no hay otra. Tienen que analizarla. Es como los versos que tienen ustedes acá. Dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes cuando deben describir la estructura oracional? Buscar el verbo. ¿Dónde está el verbo aquí? Veíase. Ahora busquemos el sujeto. ¿Quién veíase o quién se veía? Pues el arpa, aquí está el sujeto. ¿Sí? El arpa veíase silenciosa y cubierta de polvo en el ángulo oscuro del salón, ¿no? Y ahí se va construyendo la oración según la estructura cotidiana o común. ¿Sí? Entonces, ahí podemos decir, ah, hay hiperbatón. Entonces, marcamos en el examen el hiperbatón. Sí, tenemos que verificar en la estructura. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Esto es claro, ¿verdad? Es muy concreto la verificación del hiperbatón. Identificar la estructura oracional y con eso no hay discusión, no hay interpretación posible. Es un hiperbatón. La hipérbole, la otra figura. La hipérbole consiste en la exageración. Eso es fácil, estoy seguro que muchos dicen, sí, es exagerar, es exagerar, es exagerar. Ya. Pero tengan muy presente que la idea de exageración tiene que ir acompañada de un contexto. O sea, eh, muchas veces, ¿ya? Algo que nos parece exagerado no lo es, porque va a depender del contexto, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Que alguien le diga a otra persona, uy, le dice, hace medio siglo que no te veo. Uno dirá, hipérbole, ¿no? Hipérbole. Ya, pero ¿qué pasa si esa persona tiene 70 años y está viendo a otra que la ha visto cuando tenían 20 años? Son 50, ¿no? Son medio siglo. ¿Es una hipérbole? No, no es una hipérbole. Es un hecho real. Pero ¿qué pasa si el compañero del colegio que acaba de salir al año siguiente se encuentra con su amigo y su amigo le dice, oye, hace medio siglo, hace siglos que no te veo? Ah, ya la cuestión cambia, porque sí hay una clara exageración. Entonces, ¿cuándo se produce una exageración? Cuando rompemos los límites de una realidad, ¿sí? Esa realidad puede ser dada, por un contexto, ¿sí? Por un contexto. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto muchas veces, ¿ya? No es simplemente decir, ah, mira, no, medio siglo ya hipérbole. No, pero un momentito, depende del contexto que te pudieran estar planteando, ¿ya? Mucho cuidado. Muy bien. Bueno, hay hipérboles que son clarísimas, ¿no? Como esta de acá que dice, no hay extensión más grande que mi herida. Claro, hipérbole, ¿no? Porque ahí está vinculando, inclusive hasta el universo, ¿no? Su herida es más extensa, más grande, dice, que el propio infinito del universo. Ya eso, por cuestión lógica, es una exageración absoluta, ¿no? Entonces, hay hipérbole de todas maneras, ¿no? Necesitamos un contexto ahí, ¿no? Muy bien. Y la última figura que es el símil, ¿sí? El símil. El símil es una figura de comparación, ¿ya? En el cual se relacionan, ¿sí? Dos términos, ¿no? Se relacionan dos términos. Ahora, esta figura, ¿ya? Suele tener una estructura, digamos, establecida, que es la que encontramos nosotros acá. Unos cuerpos son como flores. Aquí el elemento comparativo es la palabra como, que es la que está marcando precisamente la comparación entre las flores y en los cuerpos, ¿ya? Entonces, es una estructura básica, pero es una estructura que se parece bastante a la metáfora, ¿ya? Claro, porque si nosotros le quitamos el cómo que hemos marcado acá, nos quedamos con la expresión, unos cuerpos son flores, ¿ve? Unos cuerpos son flores, que es muy semejante a nuestras vidas son los ríos, ¿sí?
Entonces, muchas veces en los exámenes les gusta plantear preguntas para confundirnos por ahí y, repito, confundirnos con la estructura de la metáfora. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahí? Debemos de distinguir la metáfora del símil con la presencia de este elemento, ¿no? El cómo, que es el que marca el símil, la comparación, ¿no? Por ejemplo, la expresión que usamos hace un momento como metáfora, ¿no? Nuestras vidas son los ríos. Le añadimos el cómo y se convirtió en símil. Nuestras vidas son como los ríos. Listo, es símil, ¿no? Por la comparación. Entonces, eso como primer alcance. El segundo alcance es que en un examen es muy probable que no te planteen un símil empleando el cómo. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil. Ese es un regalo. Si tú ves en un examen que te están preguntando sobre el símil y te han puesto un cómo, ya ese considéralo un regalo, ¿sí? De la pre, si el examen es de la pre, ¿sí? Porque es muy fácil. Apenas ves el cómo, ya estamos en el símil. Entonces, lo que pueden hacer algunos es emplear otras expresiones que establezcan las relaciones de comparación, como por ejemplo, que alguien diga, ¿no? Tomando este verso, unos cuerpos se parecen a las flores, unos cuerpos son semejantes a las flores, ¿ya? Entonces, unos cuerpos tal cual las flores, ¿eh? Ahí hay comparación también. Entonces, hay que estar muy alertas con respecto a la composición del símil, ¿sí? Si es que, repito, ¿sí? No se emplea el cómo, ¿ya? Bien, entonces con esto hemos recorrido nosotros las diversas figuras literarias, ¿sí? Muy bien, no sé si tienen ahí alguna pregunta, alguna... Ujú. Ya, entonces no hay preguntas, muy bien. Recuerden, cualquier duda pueden escribir ustedes a través del chat o emplear el micrófono. Ujú. Muy bien, terminado entonces nuestro pequeño recorrido por estos conceptos generales, nos acercamos ahora a la historia Profesor, literaria. Sí, dime, en la anterior también había una anáfora, ¿verdad? en la anterior diapositiva, a ver, acá, ajá, ¿dónde está la anáfora? Tienes razón, ¿dónde está? En otros. Perfecto. Y no solamente otros, ¿ah? Sino en cómo. Todo esto está repitiéndose, porque puede ser una o varias palabras, ¿no? Otros como. Y ahí está una anáfora. Muy bien, correcto. ¿Sí? Tengan presente, ¿ya? Tengan presente que en algunos versos las figuras se pueden presentar de manera simultánea, ¿ya? Se pueden presentar de manera simultánea. Por ejemplo, aquí en esta hipérbole, no hay extensión más grande que mi herida. Es una hipérbole, pero también hay otra figura. A ver, ¿quién me dice? Pueden escribirlo por el chat. ¿Qué otra figura hay ahí? De las que hemos visto, ¿ah? ¿Cuál será? Están buscando, están diciendo cuál será. Imagínense, pregunta de examen, ¿no? Le dicen, en la siguiente hipérbole encuentre la otra figura. Se dirán, pero ¿cuál es? Ya me dijeron que era hipérbole. Ya, tenemos ahí un símil también. Hay una comparación. No hay extensión más grande que mi herida. Ese más grande es comparación también. No es un símil. Entonces, las figuras pueden presentarse de manera simultánea. Entonces hay que estar muchas veces alerta, ¿sí? Con respecto a ello en el examen. Muy bien. Vamos ahora a hablar de la literatura universal, que es la primera unidad en sí de nuestro curso. ¿Sí? Durante las siguientes 3 semanas hablaremos de la literatura universal, desde los griegos hasta el siglo XX. Y vamos a empezar por la Edad Antigua. ¿Sí? En este periodo nos vamos a concentrar nosotros en la literatura griega, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué empezamos desde los griegos? Sí, por supuesto, antes de ellos hubo literatura, ¿sí? Por supuesto, habían cantos, habían oraciones, relatos, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué empezamos desde los griegos? Por los siguientes motivos. En primer lugar, porque la literatura griega es originaria. ¿En qué sentido?
en ella se crearon muchas de las formas, inclusive de los géneros. ¿Ah? Recuerden, el género dramático aparece con los griegos. Entonces, en ellos se originan muchas formas y géneros, y el género dramático, que van, ¿sí?, a ser parte de la literatura universal. ¿Ya? Entonces, tienen un carácter, repito, originario, original. Segundo, tienen un carácter universal. Esto se refiere al hecho de que la literatura griega, ¿sí?, es difundida, sobre todo a través de los latinos, ¿no?, los romanos, es difundida a lo largo de toda la orbe, y eso va a marcar como gran influencia en el mundo occidental. Y eso debido principalmente a que los griegos, por ejemplo, ¿no?, desarrollaron temas trascendentales. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con ello? A que los escritores griegos desarrollaban aspectos que no solo conciernen al hombre griego, sino al ser humano. Y en ese sentido, esos temas siguen vigentes, ¿sí? Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey nos habla, ¿no?, de este rey que va a matar a su madre, perdón, que va a matar a su padre, se va a casar con su madre, huye de su destino, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. La obra está abordando un tema que no solamente forma parte de la concepción del mundo griego, sino de la propia naturaleza humana, la idea de nuestro futuro, la idea de nuestro destino, la fuerza, ¿sí?, de ese hado al cual nos enfrentamos, ¿no? Entonces, el escritor griego no está, repito, enfocándose simplemente en lo coyuntural, en lo contextual, sino que se está proyectando, ¿sí?, a las esencias, a los temas que son y están siempre presentes en la humanidad. Entonces, un carácter universal. Y carácter formativo. Los griegos fueron, si no los únicos, ¿sí?, fueron los que pusieron especial atención en la forma de la composición. Tuvieron mucho cuidado, reflexionaron muchísimo sobre el arte de narrar, sobre el arte de componer, de crear literariamente. ¿Ya? Entonces, la literatura griega no se sostiene simplemente sobre la base de sus historias, sino también sobre la base de las diversas formas que ellos fueron creando y perfeccionando a tal grado que las convirtieron en modelos, ¿no? Muchos de los recursos literarios, ¿no?, provienen de los griegos, ¿no? Entonces, son estos los motivos por los cuales empezamos nuestra historia desde los griegos, porque ellos sentaron las bases de la literatura occidental, ¿no? 2500 años y seguimos todavía viviendo bajo la sombra de la cultura griega, ¿no? En lo que es, bueno, en lo que es en todo en realidad, ¿no? Historia, ciencia, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a explorar nosotros hoy la épica y vamos a ir a través de la obra de Homero. La siguiente semana vamos a hablar de la tragedia, ¿sí?, es decir, el género dramático, y también vamos a hablar de la Odisea. Hoy día vamos a conversar solamente sobre la Ilíada rápidamente. Muy bien. Las dos epopeyas más representativas de la épica griega son la Ilíada y la Odisea, dos obras compuestas por un personaje llamado Homero, ¿sí?, que históricamente se lo reconoce como el creador de estas dos obras, ¿sí?, como se lo conoce también como un rapsoda, ¿no?, un aeda, ¿no? El rapsoda era el que interpretaba, ¿no?, el que interpretaba las epopeyas, y el rapsoda era el que componía las obras. Ahora, Homero compone la Ilíada y la Odisea aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo, pero estas dos obras refieren hechos que acontecieron varios siglos atrás, más o menos en el siglo XI antes de Cristo, en un periodo que se conocía como, o se conoce como la Edad Heroica, que se refiere a un periodo de formación del mundo griego, ¿no?,
dentro del cual se toma como fuente principal de los hechos la guerra de Troya, ¿no? La guerra de Troya es la que va a inspirar muchas de las obras griegas, no solamente en la épica, sino también en el teatro, ¿no? Entonces, es un acontecimiento muy importante dentro de la historia griega. Ahora, en el caso de las epopeyas, la referencia siempre va a ser la guerra de Troya, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las epopeyas, más allá del rol que cumplían, tenían un objetivo, y ese objetivo era eh, mostrar al ciudadano modelos de conducta, ¿sí? Modelos de virtudes, ¿no? Y es por eso que la epopeya no es otra cosa que un canto a los seres, a las hazañas de los grandes seres, ¿no? Una epopeya es una exaltación de las grandes virtudes y hazañas de los grandes personajes, ¿no? Y eso es lo que contempla precisamente o contiene el mundo de las epopeyas, ¿no? De estas epopeyas homéricas. Los personajes que integran este mundo homérico son, son personajes provenientes del mundo aristocrático, del mundo divino, porque también se integran los dioses y los semidioses, es decir, son seres sublimes, ¿sí? Ese marco aristocrático y señorial es el que va a marcar precisamente el tono exaltativo, virtuoso de las epopeyas, ¿no? Porque, repito, su intención es mostrar esos modelos, ¿no? Hay una suerte de espíritu formativo en las epopeyas, ¿no? Muy bien. Ahora, ambas epopeyas, la Ilíada y la Odisea, también tienen algunos rasgos en común. Ambos poemas están compuestos en 24 cantos, ¿sí? O rapsodias. Ambos presentan como verso de composición el hexámetro y en ambos sobresale como figura literaria el epíteto. ¿Sí? Recuerden, el epíteto es una figura que exalta una característica del sustantivo o el sujeto, ¿no? Y eso es lo que en gran medida realizan estas epopeyas, ¿no? Exaltar precisamente esos rasgos de valor que marcan a los personajes, ¿no? Muy bien, vamos con la Ilíada. La epopeya, la Odisea, la veremos la siguiente sesión. La Ilíada nos lleva a la guerra de Troya. Este hecho, repito, que aconteció muchos siglos atrás, antes de Homero, es un evento que congrega a dos bandos en general, ¿no? A los griegos, por un lado, claro, los griegos identificados por diversos estados que se congregan y van a luchar contra los troyanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la esposa del rey Menelao ha sido raptada, Helena, y ha sido llevada por París a Troya. Entonces, Menelao, Agamenón y todos los demás reyes griegos reúnen sus ejércitos y van a rodear y asediar Troya durante 10 años, ¿no? La Ilíada se va a concentrar en el último año, los 90 días, ¿sí? De esa guerra. Y el interés de Homero, más que hablarnos de la guerra, es hablarnos de las virtudes de los personajes, ¿sí? La Ilíada está poblada de seres que, si bien tienen enormes conflictos, no solamente los humanos, sino los propios dioses, ¿sí? Es decir, conflictos en donde se involucran no solamente sus deseos, sino también sus pasiones, sus virtudes, sus defectos. La intención de la Ilíada es la de mostrarnos precisamente, ¿sí? La naturaleza del ser humano frente a ese destino, que es la fatalidad, ¿no? El hombre griego vive consciente de que su destino es precisamente la muerte, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿sí? Su objetivo de vida es encontrar la muerte, pero con la dignidad, ¿sí? De un personaje sobresaliente. Es decir, buscan precisamente dignificarse, ¿no? Ante la muerte. Y entonces ven la lucha, la guerra, precisamente como una forma de alcanzar ese logro, ¿no? Es el momento pleno en el que la guerra, ¿no? Es el momento pleno en el que el ser humano enfrenta precisamente la fatalidad, ¿no? Entonces, por eso se concentra en ese pasaje, en esta guerra, ¿no? Para mostrarnos precisamente esa visión. El tema de la Ilíada refiere la cólera de Aquiles. ¿Qué pasa con Aquiles, este guerrero griego?
Aquiles va a renunciar a pelear a favor de los griegos porque se va a sentir traicionado. ¿Qué es lo que sucede? Al inicio del poema se convoca una asamblea de dioses donde Apolo exige que bueno, sí, pues no, era la esclava de Agamenón, Criseida, sea devuelta a su padre Crises. Crises era algo así como el guardián del templo de Apolo. Entonces Criseida es devuelta a Crises, pero Agamenón exige a cambio a Briseida, que era la esclava de Aquiles. Y Aquiles, pues bueno, sentía algo por Briseida, y entonces va a interpretar ese acto de despojo como una traición, y por eso renuncia, no pelea, se encierra en sus naves. El problema era que Aquiles era el gran guerrero, era el semidios. Su ausencia va a determinar que la balanza se incline a favor de los troyanos, porque los troyanos también tenían un gran guerrero, que era Héctor. Todos van y le ruegan a Aquiles que regrese, Aquiles no lo hace. Patroclo, inclusive el amigo de Aquiles, va, le ruega, Aquiles no le hace caso, Patroclo sale a la guerra, Héctor mata a Patroclo y ese acto es el que va a propiciar el retorno de Aquiles a la guerra, pero sobre todo para vengar la muerte de su amigo, y es por eso que Aquiles, a quien busca, es a Héctor. Lo encuentra y en la lucha lo mata, y tal es la furia de Aquiles que ata el cadáver de Héctor a su carroza y lo arrastra alrededor de Troya con la intención de que las piedras lo hagan pedazos. Al final, ante los ruegos del rey de Troya, el rey Príamo, padre de Héctor, Aquiles le devuelve el cadáver del hijo al padre, y en el canto 24 de la Ilíada se realizan los funerales de Héctor. Todas estas últimas acciones son muy simbólicas, ¿no? Los dos grandes guerreros, Héctor y Aquiles, quienes en realidad deciden el destino de la guerra, se enfrentan, y por lo tanto la muerte de Héctor y su posterior funeral no es más que el anuncio simbólico del fin de la guerra, ¿no? De la pronta caída de la ciudad de Troya. Pero más allá de ese contexto, repetimos, la Ilíada se concentra sobre todo en la fatalidad de los personajes, ¿no? Y sobre todo en la manera como estos hombres se enfrentan esa fatalidad. La guerra para el hombre griego es no tanto una catástrofe, sino es un momento, digamos, de plenitud para alcanzar su destino, ¿sí? El hombre griego veía la guerra como un objetivo en realidad, y en ese sentido su destino lo concebía sobre la base de esa lucha. Y es por eso que la interpretación que se nos brinda a nosotros a partir de la Ilíada es que la vida se constituye sobre la lucha constante, es decir, la vida es una lucha constante dentro de la cual el hombre alcanza su dignidad, es decir, dentro de la cual ese ser puede alcanzar su plenitud. Entonces, eso en gran medida nos presenta a nosotros una manera de comprender la realidad, quizá no muy lejana a la nuestra en el fondo, ¿no? Porque el griego, al final, te repito, tiene un solo objetivo, ¿no? Y ese es precisamente enfrentar la muerte, pero alcanzar esa imagen sobresaliente, ¿no? Esa dignidad a través de la lucha. Muy bien. Con esto concluimos nuestro recorrido de esta primera sesión. Les agradezco muchísimo a ustedes. Les estoy presentando las claves de esta semana, ¿sí? Si ustedes tienen alguna pregunta, recuerden que está abierto nuestro lugar de consultas también, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco muchísimo y nos vemos el sábado, ¿no? Hasta luego.